Hacer que los datos hablen, ¿sí? ¿Por qué esto nos debería importar? Hoy por hoy, ¿sí? Los datos están por todos lados. Hay organizaciones, por ejemplo IDC, que vienen midiendo esa generación de datos, ¿sí? Desde hace una década y más o menos cada 2, 3 años van actualizando ese informe. Y lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Corresponden a datos de una investigación que se hizo en el 2018. Así que dentro de poco van a volver a actualizarlo. Se encuestaron 2.400 empresas de distintas industrias y fabricantes a lo largo de todo el mundo. Y lo que se pudo comprobar es que la cantidad de datos creados en todo el mundo en 2018 alcanzó los 33 zettabytes, ¿sí? Un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. Y se estuvo actualizando en base a las predicciones y luego, una vez que se midió, los años anteriores. Pero acá no es tanto los 33 zettabytes, ¿sí? que se habían producido en el año 2018. Lo que se ve es que con los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿sí? Sobre todo Internet de las cosas, ¿se está escuchando bien? Sí, perfecto, Carlos. Ok, ¿sí? Se estima que esa información digital, ¿sí? En el año 2035 va a alcanzar los 2.142 zettabytes. O sea que ese crecimiento se va a disparar. Vamos a estar frente a una explosión de los datos almacenados en todo el mundo referidos a un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo, eso está asociado a la adopción de herramientas tecnológicas como las redes sociales, ¿sí? Los dispositivos móviles, la geolocalización y objetos y sensores que van a estar conectados a la red. Con lo cual, en definitiva, cuando hablamos de Big Data, no nos referimos únicamente a los datos, sino a la capacidad de poder explotar esos datos, ¿sí? De extraer información y conocimiento que nos sea útil para nuestro negocio. Lo que buscamos es poder diseñar nuevos productos y servicios basándonos en las ideas más importantes que adquirimos sobre nuestros clientes. Yo ahí admití, pero por favor, si Esteban, si hay en sala de espera, te pido si por favor los pueden ir admitiendo. Entonces, lo que hacemos es extraer información de datos que recolectamos de clientes, de la competencia o del mercado general, procesarlos de alguna manera y a partir de ahí poder generar nuevas cosas. Big Data, en definitiva, a eso es a lo que apunta, no solo a la recolección de los datos. Un estudio, sí, una fuente, Sonecon, es una consultora, pudo determinar que las ventas derivadas de la recopilación de los datos, ¿sí? Aumentaron un 44,9% en los últimos 2 años. Para que tengan una idea, el crecimiento de la publicidad online está en un crecimiento bianual del 24%. ¿Sí? Con lo cual, lo que estamos viendo es que esto vino para quedarse, está creciendo enormemente y es algo donde va a estar asociado muchísima riqueza, ¿sí? Con lo cual, tiene que ser algo que nos lleve, que nos impulse a prestarle un poco de atención, a tratar de entender cómo funciona y ver desde el acceso a los datos que nosotros tengamos como dentro de una organización o como particulares que pensamos prestarle servicios a esas organizaciones, de qué manera los podríamos utilizar. Para América Latina se estima un crecimiento, una tasa de crecimiento anual compuesta del 33,6%, ¿sí? En lo que va desde el año pasado, 2019, hasta el 2027. A nivel mundial se piensa que ese mercado se va a extender en un 43% aproximadamente. Ahora, ¿todo es color de rosa? No, ¿sí? Porque los datos no son información, ¿sí? Nosotros, en general, el dato lo que tenemos es el hecho, el evento, la transacción, la operación, ¿sí? Que se va registrando. Pero lo que está necesitando nuestro negocio es la información, ¿sí? Es lo que nos queda una vez que procesamos
y que comunicamos esas conclusiones a las que arribamos, ¿sí? De manera tal, ahí yo puse que sean entendidas, interpretadas y valoradas por el receptor. Fíjense que no solo estamos hablando de procesar, sino también de que la manera en que vamos a comunicar esas conclusiones para que realmente se pueda captar el valor de lo que nuestro modelo pudo obtener. Dentro de las encuestas se observa que el 88% de las compañías están recolectando datos, ¿sí? Los están almacenando, hay datos de las operaciones, interacciones con clientes, proveedores, con el mercado. Pero el 75% de esos datos no se utilizan, ¿sí? Solo se están obteniendo las cosas más básicas, quizás hasta las que se determinan desde el punto de vista contable para otros fines más de registro, pero no los estamos explotando como corresponde. Piensen simplemente en la tarjeta que pasan cuando van al supermercado, ¿sí? Eso le está dando una enorme información a las empresas. Sin embargo, si están haciendo un mailing, hacen un mailing masivo. Si ustedes, no sé, tienen hijos, como en mi caso, ya tienen 15 años y de pronto te siguen llegando ofreciendo pañales o distintos productos que no tienen nada que ver conmigo y que ellos tienen la posibilidad de saberlo, ¿sí? A eso nos referimos con recolectar datos y no sacarles el provecho adecuado. Por ahora se almacenan, pero están necesitando que alguien pueda empezar a trabajar con ellos. La industria se está transformando, ¿sí? Por ejemplo, en la industria del transporte, con empresas como Uber o de turismo, con Airbnb, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está viendo el valor que tiene manejar esa información sensible, confidencial, ¿sí? A través de plataformas digitales. ¿Para qué? Para prestar un mejor servicio, de manera tal que las personas, los usuarios, los consumidores, puedan ver que ese tipo de servicio es el que le está entregando un mejor valor y por eso lo empieza a elegir respecto de todas las otras opciones que hay en el mercado. Gartner, ¿sí? Ya viene señalando que para el 2022, ¿sí? Los inversores ya deberían incluir, cuando valorizan una empresa, la riqueza de la información que posean, ¿sí? Ya el dato no como un costo de almacenamiento, sino el dato como un activo que tiene esa empresa, una capacidad para producir nuevos servicios, nuevos productos para sus clientes. O sea que todo el mundo se está reorientando a poder ver los datos de una manera diferente. Hay gente en la sala de espera. Sí, vos quédate tranquilo, Carlos, que yo los voy admitiendo a Levantando. medida que... Sí, sí, vos habla Buenísimo, tranquilo. me concentro en esto. Sí, sí. Bien, ¿cómo transformamos los datos en información? ¿Sí? Y quizás acá empezamos de atrás para adelante en lo que es el proceso típico de un analista de datos, la visualización, ¿sí? Acuérdense que el dato no solo tenemos que llegar a una conclusión, sino que tenemos que lograr comunicarla de una manera efectiva, ¿sí? Lo que nosotros buscamos en las personas es que pueda leer rápidamente toda una serie de valores que de alguna manera le está brindando esa información, esa riqueza que espera, y que muchas veces va a tener una connotación estadística, porque nosotros no nos estamos centrando cuando hacemos el análisis de datos masivos en casos puntuales, sino lo que queremos poder detectar son esas tendencias, esos promedios, esas modas que nos permita determinar que hay oportunidades de hacer negocio. Todos los ejemplos que vamos a estar viendo de acá en adelante se pueden realizar, por ejemplo, a través del software R, que es un software para análisis de datos gratuito, y que después por ahí en los que estén interesados en los cursos los abordaríamos a partir de ahí. ¿Por qué es eso? Y en parte viene asociado a por qué estamos dando de pronto esto a graduados o gente que esté trabajando asociada con la universidad y no para grandes empresas como habitualmente hacían este análisis de datos. Porque hoy hay herramientas que nos permiten
hacer este tipo de procesamiento, muchas veces con una capacidad que nos alcanza con un perfil hogareño de computadoras. Entonces, este tipo de cosas lo podrían estar haciendo ustedes hasta de sus casas, algo muy favorable en el entorno en el que nos encontramos ahora con la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, observen si presentamos de esta manera la forma en que varían las temperaturas en una ciudad. No es Lincoln, provincia de Buenos Aires, sino que es en Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual en diciembre estamos teniendo temperaturas bajas y en junio altas. Pero esto nos permitiría ver, bueno, mucho más obviamente que si lo que presentamos es una serie de valores, pero también mucho más rico que si uno presenta los valores medios. Observen, por ejemplo, para lo que es el mes de diciembre, ¿sí? Uno ve que el rango de temperaturas es mucho más extendido, mientras que de pronto para agosto, ¿sí?, tiene un promedio y no se separa mucho de él, ¿sí? Cuando nosotros presentamos información de esta manera, la contextualizamos porque nos permite ver cómo es respecto de los meses anteriores, cuál es la variación que puede tener, si tiene un solo pico o tiene varios. Bueno, para alguien que tiene que tomar decisiones a partir de esto, ya sea porque, no sé, tiene asociados productos que están vinculados con la temperatura, sí, para zonas cálidas, para momentos más fríos, o para un productor que está viendo en qué momento debería estar sembrando o cosechando. Bueno, el poder verlo de esta manera hace que la charla pueda centrarse en muchos aspectos que no habría manera si uno simplemente está dando un determinado promedio o un único valor, ¿sí? Ni siquiera con un valor máximo y mínimo, ¿sí? Porque la riqueza visual que uno tiene acá le permite entender mejor cómo se comporta cada una de estas cosas. Entonces, dentro de la parte de análisis de datos, la visualización que hagamos de las conclusiones pesa muchísimo. Acá tenemos otro caso, ¿sí? Este es un ejemplo desde el año 2016 de otro país, así nadie se siente mal con algún tema político, donde se están dando resultados de las elecciones y de pronto lo que se hace es pintar con un determinado color los estados donde ganó un candidato u otro. Pero la verdad es que cada uno de esos estados tiene una cantidad de población diferente, ¿sí? Con lo cual, cuando uno está presentando la información de esta manera, puede llevar a que las personas piensen que el resultado fue abrumador de un sentido o en otro, ¿sí? Y de pronto software como este, que no es el único, uno podría intentar presentarlo de esta otra manera, ¿sí? Donde sigue dando información sobre quién ganó en cada uno de los estados, pero donde hace que eso sea proporcional a la cantidad de votantes que tiene cada uno. Otra vez, la visualización que uno muestra de las conclusiones es muy diferente y hace que uno, justamente, queremos salir de que uno no se sienta abrumado por la cantidad de datos a leer, pero que tampoco se simplifique tanto que en definitiva no aporta valor. Otro ejemplo sería presentarlo así, ¿sí? Por ahí más ingenieril, más cuadradito, donde lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, en Argentina, si buscan la letra Q, mado, ¿sí? Como si fuera tu quemado, es una persona que está desarrollando un paquete en R, haciéndolo de esta manera para distintas partes del país, y de Tucumán haya trabajado y presentado información de esta manera. También, si vamos a presentar conclusiones en formato digital, aprovechemos la diferencia que tenemos respecto de un papel, ¿sí? Podemos estar presentando cosas que, por ejemplo, estén mostrando evoluciones, no simplemente fotos. Acá uno puede ir viendo cómo fue modificándose la expectativa de vida desde la década del 50, ¿sí?, hasta la actualidad, y viendo cómo se fueron moviendo algunas naciones diferentes de lo que es el resto, ¿sí? Simplemente como dato, la circunferencia esta azul más grande es China, la otra más baja es India y este es Estados Unidos.
Y esto sería mucho mejor, imagínense una imagen, un cuadrito para cada uno de los datos de los años, donde uno tiene que ir manualmente haciendo esas comparaciones para ver qué es lo que pasa. Y no son muchas líneas de código para poder lograr algo así, y está disponible en internet o en cursos como los que pueden acceder ustedes a través de la universidad para empezar a presentar cosas de esta manera. Y acá un último ejemplo. Por ejemplo, lo que está mostrando son las edades de los sobrevivientes del Titanic, ¿sí? Un ejemplo es un dataset clásico cuando uno quiere ir empezando a aprender a modelizar y hacer un análisis. Si observan acá a la derecha, ¿sí? En estas que se llaman cajas o boxplot, uno lo que puede llegar a determinar es que la edad promedio, que es esta línea gruesa que aparece en cada uno de ellos, de los sobrevivientes y de los que no sobrevivieron, es exactamente la misma, ¿sí? O sea que la mayoría, en promedio, las edades de los que sobrevivieron es de unos 27 años y de los que no sobrevivieron también. Fíjense la diferencia con mostrarlo con el gráfico de la izquierda, donde uno ve que en realidad la mayoría de los que se salvó son de los que tenían menor cantidad de edad, aunque hubo parte que también fallecieron, y de la mayoría de los que no sobrevivió son los que mayor edad tenían, aunque hubo algunos también de edad avanzada que también falleció. Y donde el pico y prácticamente para el resto de las edades es muy similar, ¿sí? Con lo cual uno sí tiene que diferenciar por edad respecto de, y cuando decimos diferenciar estamos pensando en cómo modelizar a partir de los datos de los pasajeros, quiénes pudieron sobrevivir o no, prácticamente no tenemos diferencia. Entonces uno ya empieza a pensar que si la edad del pasajero es una variable interesante para poder predecir si los pasajeros sobrevivieron o no, es una variable que solo me va a servir para cortas edades y edades mayores. Para el medio voy a tener que estar buscando otras variables que me permitan separar estas curvas para poder distinguir las que están entre los que sí sobrevivieron y los que no. O sea que la visualización también es muy importante en la parte de exploración cuando uno hace análisis de datos. Bien, antes de la visualización en general, ¿qué tenemos? La modelización, ¿sí? Es donde nosotros estamos tratando de poder, a partir de los datos que tenemos, poder generar modelos que nos permitan predecir. ¿Predecir por qué? Porque seguramente la información que nosotros estamos almacenando, lo que queremos hacer es que nos permita predecir hacia el futuro, que nos permita predecir ciertas acciones, que nos permita predecir quiénes son los consumidores de un supermercado a los cuales tengo que dirigirle la oferta de pañales y a cuáles me conviene dirigirle la oferta de cualquier otro tipo de producto. En general, ¿qué hacemos en el análisis de datos? Tomamos un dataset, ¿sí? Un conjunto de datos, los vamos a dividir en datos de entrenamiento y de testeo. Para la parte de Machine Learning, que en definitiva es el curso que estuve desarrollando el año pasado y que vamos a ver si podemos hacer nuevamente en lo que hacemos es que entrenar nuestros modelos con un conjunto de datos y luego probar las predicciones a las que llegamos con otro conjunto de testeo, ¿sí? Y verificar entonces si el modelo que cuando nosotros lo entrenamos nos pareció que era lo suficientemente bueno para predecir qué pasajero en un barco va a sobrevivir o no sobrevivir, que tanto con datos donde nosotros tenemos la respuesta. ¿Qué modelos puedo aplicar? Hay muchísimos modelos para hacer y muy variados entre sí. Les voy a mencionar algunos simplemente como para que tenga idea alguien que esté más alejado del tema y que pueda hacerse una idea de cuando decimos modelizar a qué nos referimos. Hay un modelo, ¿sí? Que se llama KNN, que en definitiva está asociado a una determinada cantidad
de vecinos cercanos. ¿A qué se refiere eso? Imagínense cuando ustedes tienen datos con una cantidad de variables muy grande y muy diversa entre sí, ¿sí? De pronto ahí están los datos de la persona, la edad, el vehículo que tiene, si tiene celular o no, si tiene televisión por cable, el tipo de industria en la que trabaja, la cantidad de hijos, bla, 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 bla. ¿Sí? Datos muy disímiles entre sí. Bueno, una forma que uno tiene y de pronto saben que esa persona compra el servicio que su organización está tratando de vender. ¿Sí? Entonces, lo que uno podría pensar es decir, bueno, yo lo que voy a buscar es una nueva persona, alguien de testeo, un cliente futuro que yo quiero tener, y quiero predecir la posibilidad de que me contrate ese servicio o no. Con lo cual, lo que puedo hacer es tomar los datos de ese cliente potencial y ver cómo se parece a los que yo tengo dentro de mis datos conocidos, de lo que son mis datos de entrenamiento. Entonces yo digo, a ver, Juan que tiene estas características compró, José que tiene estas otras no, y así sucesivamente. Y después me pongo con este nuevo cliente, Mario, y quiero saber cómo se parece a los que están acá. Y de los que se parecen, poder determinar si esos en su mayoría compraron o no compraron el servicio. Este tipo de modelización es muy práctica cuando no hay una función matemática, ¿sí?, que me permita poder hacer ese tipo de predicción fácilmente. En este caso, en el ejemplo, ¿qué hay? Bueno, tenemos un conjunto de clientes donde algunos son patos y otros son pollitos, gallinas. Tenemos un nuevo cliente que obviamente no es idéntico a ninguno de estos y lo empezamos a comparar a ver con cuáles se parece más. Y nos dio que a los que más se parecen de todos los datos de entrenamiento que tenemos son estos 5. Bueno, entre estos 5, la mayoría que son patos. Bueno, entonces vamos a suponer que este cliente en realidad es un pato. Si de acá la mayoría contrata el servicio, lo que vamos a asumir es que el cliente va a estar contratando el servicio. ¿Más o menos se entiende a lo que apunta el modelo? Aquel que desea hablar puede activar su micrófono y hacerlo, ¿eh? Siéntanse. Ahí te están escribiendo por chat. Sí, más o menos, dice Cecilia. Bueno, perfecto. ¿Sí? Acá tenemos una hora para poder ver todo. Si lo que está dirigido, vi que por ahí había alguien que ya estaba haciendo una maestría en Big Data. Lo que apunta más es justamente a interesar a aquellos que todavía no estén asociados con el tema o de los que están haciendo sus primeras herramientas, bueno, cómo podríamos avanzar o conocer un poquito más de lo que existe. Bueno, por chat dice que todos dicen que sí, aparentemente, así que vamos Bueno, bien. avanzamos, ¿sí? Avanzamos. Hay otro tipo de modelos donde sí ya podemos estar usando funciones matemáticas, por ejemplo, los logaritmos, y donde acá cada una de las variables está representada con con la letra X, ¿sí? Y donde uno lo que hace es buscar coeficientes que estén multiplicando a la condición de esa variable. Por ejemplo, tiene celular, X1 es un 1, si no lo tiene es 0. Si tiene 3 hijos, X2 es 1, si no es 0, y así sucesivamente. Entonces hay coeficientes que multiplican a todas esas variables. Lo que nosotros hacemos es ingresar el dato que queremos predecir en cada uno de ellos y vamos a obtener una probabilidad de que pertenezca a una categoría o a otra ese cliente o ese usuario del que estamos hablando ahí. Y por último, un último ejemplo, ¿sí? Un random forest, ¿sí? Un bosque de árboles. Generalmente, supongo en la carrera, algo de árboles de decisiones tienen que haber visto. Bueno, otro método que es bastante eficiente para poder hacer predicciones son un montón de esos árboles donde uno le asigna distintas variables, de todas esas variables que ustedes tienen en su tabla, en su base de datos.
Bueno, le asignan conjuntos diferentes a cada uno de los árboles, dejan que cada uno de ellos prediga, igual que ustedes vieron en sus árboles de decisión, simples, ¿sí? Individuales, y luego por voto de la mayoría determinamos a qué clase pertenece o no ese cliente, ¿sí? Usos que a veces se le da esto, por ejemplo, no sé, en compañías telefónicas, poder predecir cuáles de los usuarios que tengo son más probables que se vayan a ir porque tengo los datos de todos aquellos que se me fueron. Entonces, a esos usuarios los llamo para proponerles mejoras de planes, o si ellos me llaman para darse de baja, les voy a proponer una mejora para retenerlo, y aquellos otros que cuando los ingreso me dicen, no, la probabilidad de que se vaya es muy baja, de pronto, no señor, no hay descuentos en este momento, no hay promociones, porque la tasa, ¿sí? De que se me vaya a ir es muy baja, ¿sí? Y así lo pueden ir aplicando a montones de situaciones. Bueno, acá simplemente para darles idea de distintas formas que uno tendría de poder seleccionar un modelo, pero la verdad es que es algo artesanal, algo que ustedes tienen que ir ganando con la experiencia, comprobarlo. Siempre sirve que uno sepa en determinada industria en la que se encuentra, en determinada actividad, por ahí cuáles son los modelos que mejor se adaptan, pero hay que ver, porque muchas veces se están probando todavía con datos nuevos, o con datos adicionales, o a veces con bases que uno tiene de otro sector, que enriquecen la propia de su actividad, y entonces habría que probar cuál es el modelo que mejor resultados nos da, ¿sí? Todos los modelos, uno después puede verificar el nivel de efectividad del mismo, y entonces dice, bueno, este es el que quiero llevar a producción, y vamos a intentar entonces generar nuevo valor para la compañía durante unos meses usando este resultado, y luego volvemos a evaluar. Hay acá modelos de los cuales yo conozco únicamente de nombre, ¿sí? Porque la verdad es que los modelos los conoces a medida que los vas aplicando, no solo con una idea inicial. Bien, y todo esto es la idea, es irlos entusiasmando para llegar a lo que suele ser la primera etapa, ¿sí? Una vez que nosotros capturamos los datos, lo que tenemos que hacer es el wrangling de los mismos. ¿Qué es eso? Es la transformación de los datos, ¿sí? Hay que llevarlos a que tengan una forma útil para modelarlo. Y nunca vamos a zafar de eso. ¿Por qué? Porque los datos están grabados como se generaron en las operaciones que le dieron lugar. Muchas veces ignorando el tipo de análisis que nosotros queríamos hacer después. Es más, piensen si estamos tratando de hacer un análisis para inyectar un nuevo producto o servicio. Obviamente que los que se están grabando, almacenando, no tenían eso en mente porque eso que ustedes quieren hacer no existía. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a transformar variables. Un caso básico es como si uno, no sé, de pronto tuviera una distancia y un tiempo recorrido y dice, esto lo quiero transformar en una nueva variable que se trate de velocidad. ¿Y por qué de velocidad? ¿Por qué no lo dejas como distancia y tiempo? Bueno, porque si yo estoy tratando de predecir si en un siniestro vial los participantes van a sobrevivir o no, me es mucho mejor contar con la variable velocidad porque me da un mejor valor predictivo, y que si con la física que ustedes ya vieron en la facultad, saben que está asociado a la energía cinética, y eso evidentemente va a estar asociada con la energía que los participantes de un siniestro tuvieron que absorber. Con lo cual es lógico que esa variable, estando presente igual distancia y tiempo, pero la variable velocidad es la que el algoritmo va a seleccionar por encima de las otras, y el resultado va a ser mucho mejor. Van a estar agrupando o desagrupando variables. Imagínense que tienen, no sé, la semana, y lo que están tratando, ya que estamos en la parte vial, y me suena más porque es un proyecto donde, bueno, Fernanda Mikakoski, que también está ahí conectada, estuvimos trabajando durante varios años en la Facultad Trenquelauquen, en la parte de investigación,
Y si uno quiere de pronto ver ciertos comportamientos, la verdad es que le conviene agrupar sábados y domingos por un lado y de lunes a viernes por otro, pero porque tiene sentido para ese tipo de análisis, para esas preguntas que uno se hacía en la actividad. Ustedes van a tener que descubrir para su propia actividad cómo les convendría agrupar o desagrupar variables. ¿Y esto cómo se hace? Es que muchas veces es iterativo. Ustedes comienzan a hacer análisis, comienzan a ver modelos y cuando van viendo qué variables aparecen ahí y cuáles son los problemas o qué tipo de datos la predicción no es muy buena, es donde van a empezar a hacer este juego, a volver hacia atrás y otra vez hacia adelante. Van a crear nuevas variables a medida que las van explorando, las van a combinar. De pronto van a decir, sí, me doy cuenta que lo de separar los días de lunes a viernes y sábado y domingo por un lado está bueno, pero si yo tengo información de los días feriados, esos días feriados si cayeron de lunes a viernes los quiero agrupar con los otros, ¿sí? Van a separar, no sé, imagínense que están trabajando con datos que no estructurados, ¿sí? Textos, por ejemplo. Y entonces el string, las cadenas esas de texto, las quieren separar en unidades de análisis. Por ejemplo, unidades de análisis, lo vamos a ver ahora en uno de los casos de aplicación, pueden ser palabras, pueden ser frases, ¿sí? Lo que tenga sentido para poder predecir lo que ustedes están buscando. Y también van a eliminar elementos que no aportan valor, que muchas veces lo que hacen es sumar ruido. Por ejemplo, para ese que habíamos visto del KNN, ¿se acuerdan el que es parecido o no a uno? Imagínense que ustedes están tratando de predecir cuál es el tipo de productor agropecuario en base a ciertas variables distintivas. Y dentro de ese censo que hicieron está si el productor tiene celular o no, si tiene acceso a internet en el campo, si tiene televisión, bla, 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 bla. Y de pronto esas conforman que son 40 variables y tienen otras 5 donde entran la cantidad de hectáreas, si hay tambo o no, la cantidad de veces que siembra el campo, si la cantidad de animales. Entonces uno podría, cuando lo trata de comparar y decir a quién se podría estar pareciendo mucho más a un tipo de productor, pero porque está asociado a esas otras variables que no hacen a lo que uno quiere predecir. Con lo cual, si no se da cuenta de que esas variables debería eliminarlas, uno dice, la verdad es que esta técnica de predicción me está dando algo horrible y no sirve para nada. No, nadie te dice que ese método sea el ideal, ¿sí? Pero uno tiene que darse cuenta cómo sacarle el mejor provecho conociendo las ventajas y desventajas que cada uno de esos métodos tiene. Bueno, y un largo etcétera que para aquellos que ya están en el tema los reconocen y los otros lo van a ir conociendo si se animan a trabajar en esto. Bien, casos de aplicación. ¿Qué estamos tratando de decir? ¿Cómo generamos valor? ¿Cómo transformamos en información datos? ¿Sí? Nosotros estamos a 500 kilómetros acá, pero bueno, unos dentro de la ciudad de Buenos Aires tienen un sistema de bicicletas públicas, ¿sí? Donde aparecen en unos aparatos donde uno las puede destrabar y conducir con esas bicicletas de un lugar a otro y después tiene dónde guardarlas, ¿sí? Al momento donde se recabaron estos datos, había unas 400 estaciones, ¿sí? Donde están ancladas las bicicletas y esas pueden ser retiradas o se pueden bloquear para que, porque por ejemplo, no sé, necesitan reparación porque están rotas. Y sobre eso es donde nos tenemos que empezar a hacer preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué horas hay más bicicletas disponibles? ¿Cuándo hay más bicicletas en uso? ¿Cuántas hay en total? ¿Dónde se usan más? ¿En qué momentos del día? ¿Hay diferencia entre los fines de semana o no? ¿Y por qué me puedo hacer esas preguntas? Una, porque quizás uno lo que hizo primero fue distribuir las bicicletas. Vamos a ponernos como que nosotros estamos en la organización de la estación de las bicicletas públicas, ¿sí?
y uno distribuyó uniformemente la cantidad de bicicletas a lo largo de las 400 estaciones. Y entonces uno se puede empezar a dar cuenta de que sobran de un lado y faltan en otro, ¿sí? De que hay estaciones donde no queda ninguna y se debería invertir más, a no ser que me dé cuenta que en otras están sobrando y entonces sin invertir en algo nuevo, redistribuyendo, me podría servir. O porque quiero darle servicios a esas personas que andan en bicicleta, o que si es un día de lluvia, quiero ir a prestarles un servicio de remis o de taxi y quiero entonces ubicarme en esos lugares donde habitualmente concurrían a obtener la bicicleta, porque seguramente no están lejos de ahí desde donde salen. O porque soy una empresa que quiere prestar el servicio de reparación de las bicicletas y quiero tener una idea de qué magnitud tiene el negocio y si me tengo que estar moviendo por toda la capital federal o no. Las preguntas y todo solo quedan limitadas por la imaginación que tengamos, ¿sí? Y uno lo que dice es, bien, lo que tengo son estos datos que simplemente me dan dónde están, si están en reparación o no, o si está en uso, y con eso quiero responder estas preguntas. Por ejemplo, usando R, pueden estar geolocalizando, porque dentro de los datos está la geolocalización de la estación, y estar poniendo entonces cuál es la capacidad de bicicletas que tenemos en cada uno de esos lugares. Ahora, si uno esos datos los empieza a analizar hora por hora y lo que hace es irlo representando en función de cada uno de ellos, y también uno puede generar un GIF o un video a partir de esas imágenes para poder presentarlo mejor, se daría cuenta que a medida que nos vamos acercando al mediodía, las bicicletas se empiezan a concentrar en lo que es la parte del microcentro, ¿sí? Algo que tiene lógica para eso. Acá están un poquito fuera de escala los otros, con lo cual no se aprecian bien, ¿sí? Pero uno puede ir viendo cómo se van moviendo esas bicicletas de un lugar a otro, y en donde de pronto nos pueden ir quedando faltantes de las mismas. Si uno de pronto grafica cuáles son la cantidad de bicicletas y rotas, que es un dato que entregaba el sistema, esto es una API a la cual ustedes pueden acceder para recabar los datos, son datos públicos, ¿sí?, que brinda la ciudad. Se informaba que había unas 4.000 bicicletas, ¿sí? Cuando uno empezaba a sumar cada uno de los datos de las bicicletas disponibles en esas 400 estaciones, uno tenía una gráfica de este tipo. Y estamos hablando de bicicletas disponibles y de rotas, con lo cual uno empieza a decir, bueno, a ver, para distintos momentos del día, la bicicleta que están dando no aparece en este gráfico. Si uno asume que sobre las 5 de la mañana la mayoría de la gente no está usando la bicicleta, y parece que el parque está mucho más cercano a 2.500 que a las 4.000 bicicletas de las que se hablaba. Eso es, o están andando mal los sensores o quizás hay algún otro tipo de problema. Quizás esto sea para poder teniendo una información cabal de qué es lo que está pasando, o que de pronto una alta gerencia tenga idea que desde que se puso en marcha el sistema, algo ha ido que esa cantidad vaya disminuyendo. Es más, si seguimos buscando 5 de la mañana, vemos que día a día eso se va cayendo. Quizás porque tienen que entrar en reparación, ¿sí?, y se las va retirando, y luego en algún día de la semana eso se vuelva a poner. Bueno, es materia de análisis. ¿Cuántas están efectivamente disponibles? Porque decíamos que el sistema lo que informa son cuántas están ancladas para poder retirarlas y cuántas están ancladas y se activó de que necesita reparación. Y acá en lo que nosotros vemos es con la curva roja cuáles están disponibles y cuántas están rotas. Con lo cual, la cantidad de bicicletas disponibles, más allá de todas las que me aparecen aparcadas en la estación, a su vez es mucho menor, ¿sí? Entonces, warnings para estar viendo qué es lo que pasa. Para el que quiere prestar el servicio de reparación, bueno, uno puede estar viendo entonces de qué magnitud está hablando, de cuándo puede ser más necesario o qué días de la semana convendría que pueda estar reparándola, si se justifica un servicio premium
para poder entregarlas en cierto tiempo, ¿sí? No sé, distintas cosas que pueden obtener de datos que están públicos. Desde un punto de vista geográfico, si uno dice bien, porque hoy por hoy la ventaja que tenemos es que muchísimos datos están geolocalizados. Ahí en los cuadros anteriores, que también solía ser más desde el punto de vista clásico, uno ve el total. Bueno, pero ¿cómo ocurre eso geográficamente? ¿Cómo se distribuye eso sobre el plano? ¿Cómo es la percepción que tiene el vecino de un servicio, ¿sí? De ciertos consumidores, de un producto de una empresa? Y acá empezamos a entender cuando de pronto uno protesta, por ejemplo acá, que dicen, mirá, en esta zona el 50%, ¿sí? En valor medio, en promedio, de las bicicletas está rota. Con lo cual es muy probable que vecinos de esta zona digan, la verdad que el servicio deja bastante que desear. Mientras que otros que se encuentren ubicados por acá dicen, che, el servicio es un flash, ¿sí? La verdad que re bien. Bueno, eso nos empieza también desde el punto de vista de organización a entender por qué una gente puede estar hablando a favor y otra en contra de lo que nosotros consideramos que es el mismo servicio, ¿sí? Pero hoy ya tenemos los datos para poder entenderlo. Hay que procesarlos un poco y mostrarlos adecuadamente, hacer que los datos hablen. Otro, el segundo ejemplo y último, ya se nos va acabando el tiempo, es de información que puede ser no estructurada. Un caso típico, los tweets, ¿sí? Con los tweets lo que nosotros tenemos son los mensajes que está enviando cada persona, donde aparece también el usuario, donde muchas veces se los puede geolocalizar, donde uno está viendo cómo son las redes entre esos usuarios, si son tweets que se van retuiteando o son originales de esa persona. ¿Y cómo hacemos para trabajar con eso? Porque lo otro nos es mucho más conocido, ¿sí? Tablas con datos, con valores. Bueno, es lo que se llama text mining. Lo que vamos a hacer con esos textos es parecido a lo que hacemos con los datos, ¿sí? Hacemos una limpieza, en general ahí, ¿qué es lo que uno busca? Patrones que no son informativos, por ejemplo, cuando están copiando enlaces de página web. Ojo, no informativos en función de lo que nosotros queramos averiguar. Quizás sea al revés y uno quiera ver hacia dónde se están dirigiendo los enlaces que se comparten habitualmente. Signos de puntuación, si uno va a estar analizando las palabras, los signos de puntuación van a molestar. Distintas etiquetas, caracteres sueltos, quizás los números nos sirvan porque queremos concentrarnos en mensajes y en poder detectar ciertas palabras o ciertas frases claves. Bueno, todo eso hacemos como lo podemos llegar a hacer cuando trabajamos con campos de fecha u otro tipo de números. Y la tokenización vendría a ser como la binarización de las variables conocidas antes, donde acá lo que nosotros hacemos es poder definir cuál es nuestra unidad de valor, la que queremos analizar. El caso típico es palabra por palabra. Queremos, a partir de un análisis de las palabras que aparecen en los mensajes, tratar de entender de qué se está hablando o de pronto cuál es el tipo de opinión que se podría llegar a tener sobre una situación, por ejemplo, la pandemia, o sobre un determinado servicio que presta una empresa o sobre una determinada persona. Entonces, para eso lo que hacemos es separarla en ese tipo de unidades. Entonces, si tenemos una oración, lo que hacemos es quedarnos con cada una de las palabras de esa oración. Por ejemplo, para lo que estamos viendo acá, se tomaron 3 personas, ¿sí? Bill Gates, Elon Musk, lo ubican el de Tesla, y sería el gobernador de San Francisco, ¿sí? En periodos ya trazados, estamos hablando de año 2011 hasta el 2018. Y lo que se armó fue recabar cada uno de esos tweets. Ustedes saben que los tweets, si pagan, pueden tener acceso a historiales de tweets. Si no, ustedes ya se pueden poner y descargarlos desde la red y pueden buscar por arroba una determinada persona o por hashtag o por geolocalización.
Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de aplicar distintas cosas para seguir aprendiendo y estoy descargando de 50 kilómetros alrededor de Trenquelauquen, que es donde resido, los tweets en general de las personas para tratar de determinar cómo lo pudo haber afectado la pandemia y cómo evolucionan los mensajes que van apareciendo en cada uno de ellos a medida que se va manteniendo la cuarentena. Y eso lo podés estar haciendo sin estar haciendo ningún pago. Tenés una limitación de cantidad, pero si te vas conectando, no sé, una vez por día, o depende si estás apuntando a descargar, no sé, 100.000 tweets varias veces en el día, y los vas descargando y después los agrupás para analizar. Entonces acá, por ejemplo, lo que estamos teniendo es, bueno, a ver, números de tweets, que algo que nos puede empezar a dar una idea de cómo se comportan estas personas entre sí. Sería algo clásico, pero bueno, es empezar a conocer de alguna manera ese dato. Podríamos también analizar, si tokenizamos por palabras, cuántas palabras distintas usa cada uno, ¿sí? ¿Qué tan rico es su lenguaje o qué tan enfocado está en un determinado tema una persona? Podríamos analizar cuál es la longitud media de los mensajes, ¿sí? En general hacen tweets largos, hacen tweets cortos. Y también podríamos decir, bueno, a ver, mostrame cuáles son las palabras que más utilizan. Y con lo que nos vamos a encontrar es con un listado de preposiciones, ¿sí? Porque en general son los conectores entre cada una de las palabras. Con lo cual, cuando estamos trabajando con datos no estructurados, como por ejemplo mensajes, tenemos que eliminar esas mismas. Eso es algo, ahí ya están disponibles, son stop words, nosotros podemos agregar todas las que querramos, que lo que hacen es compararlas y si están en esos diccionarios, las elimina de los mensajes, ¿sí? Porque esto la verdad es que no nos daría ningún tipo de información. Si lo hacemos, de pronto empiezan a aparecer, bueno, qué palabras utiliza cada uno de estos interlocutores cuando escribe sus tweets, ¿sí? Grande, mundo, gente, polio, saben que Bill Gates está muy asociado a la erradicación del polio en el mundo, energía, vida. Elon habla más del Tesla, modelo, ¿sí? La parte espacial que estaba trabajando con sus satélites, y acá habla más de San Francisco, de la ciudad, los residentes, comunidad, nosotros. Y esto muchas veces hasta sirve, por ejemplo, no sé, puede tener valor en las campañas electorales para rápidamente determinar cuáles son los temas a los que va hablando cada uno de los candidatos y cómo de pronto después de una paso empieza a modificar su mensaje, que tiene que empezar a capturar otro tipo de, vamos a decirle, mercado, si lo pensamos como una transacción comercial, ¿sí? Otro tipo de votante, y fácilmente uno empieza a saltar acá, o de pronto decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando mi competidor? Soy una empresa que me dedica a esto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando están promocionando las facultades? Y cómo hacen esa promoción para que una persona decida estudiar en la UTN. Bueno, a partir de estos análisis comparativos, uno puede empezar a tener ese tipo de información. Obviamente, y lo que más aparece en los medios son esas nubes de datos, donde uno en definitiva lo que hace es agrupar, y esto es una línea de código generarlo, ¿sí? Esto es agrupar según la cantidad de las palabras y entonces irle dando un determinado tamaño y valor. Fíjense que en realidad cuando uno está haciendo un análisis de este otro tipo de datos, de gráficos, nos va a dar mucha más información para lo que nosotros queremos, y esto es ya más como una conclusión. Pero en definitiva, esta nube es una de las cosas más básicas a las cuales podemos ver. Si nosotros lo que estamos queriendo hacer es una comparación entre ellos, podemos generar datos donde comparamos las palabras más utilizadas por ellos, donde muchas van a coincidir. Y esa coincidencia deberían estar a lo largo de la línea roja.
Acá lo que vamos a estar viendo son las palabras que más utiliza Elon y que menos utiliza Lee, ¿sí? Samco es una palabra de frecuencia, tiene él y que menos ha estado utilizando Elon Musk en sus mensajes. Este que tiene una pendiente mayor, lo que nos dice que hay una mayor correlación entre las palabras de Bill Gates y las que usa Elon, y eso seguramente está asociado a que trabajan en empresas tecnológicas, ¿sí? O que le apuntan a ese lado a sus mensajes. Pero bueno, uno también puede ir viendo en qué se diferencian a cada uno de ellos. Uno también puede generar redes de palabras, ¿sí? Puedes hacer que cuando Tenisa cree bigramas, con lo cual empieza a decir, bueno, ¿cuáles son el par de palabras, ¿sí?, que aparecen más seguido dentro de un tweet? Y empiezan a armarse este tipo de cosas. Y después decir y de 3, y de 4, y muchas veces lo que nos va jugando con cada una de ellas, vemos en realidad unidad mejor nos sirve para el tipo de respuesta que nosotros trabajando. Y todo con la computadora que ustedes tienen en su hogar. ¿Podemos hacer predicciones? Sí. Por ejemplo, ¿qué tipos de cosas se hacen? Y se alimenta un modelo y si uno pone un tweet, trata de predecir quién sería el autor en base a la información que uno tiene. ¿Sí? Siempre Machine Learning. Entreno con los datos, digo, mira, este tipo de palabras los están utilizando Bill Gates, este otro tipo, hay cosas que se superponen, hay otras que no, y uno genera un tweet y dicen, ¿quién puede ser el que originó este tweet? Y ahí poder determinar a quién pertenece. Se pueden estar haciendo análisis de sentidos, ¿sí? Hay diccionarios donde cada palabra está asociado. ¿Perdón? ¿Había alguna pregunta? Ok, avanzo. Ya estoy terminando. Hay algunos diccionarios donde uno tiene asociada la palabra con un sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, no sé, rico está asociado a algo positivo, decir alegría también es positivo y a diversión, y decir, no sé, de pronto, no sé, pensando en color negro, está asociado a algo más negativo, con lo cual uno lo que hace es asociar cada una, ir contabilizando, ir sumando en definitiva cuántas palabras de cada uno de ellos están asociados a cada uno de esos sentimientos. Y bien, entonces uno podría estar viendo de la cantidad de tweets en función de las palabras que aparecen en ellos, decir, bueno, a ver, Lee parece que es el que más positivismo transmite a lo largo de sus tweets en base a las palabras utilizadas. El humor social uno podría estar viendo justamente decir, bueno, a ver, de la mayoría de los tweets que aparecen, se van asociando más a sentimientos positivos o a sentimientos negativos, no discriminando por la persona, sino en general. Bueno, ese tipo de cosas lo podemos estar haciendo una vez que ya estamos a nivel de palabra con cada uno de ellos. También podríamos estar viendo una evolución. Por ejemplo, acá lo que están mostrando son tweets de Trump desde el año 2017 al 2019, donde se va asociando el sentimiento de esos tweets y uno puede ir viendo que lo que era confianza, anticipación, la parte divertida, va decreciendo a lo largo de los años y empiezan a aparecer tweets crecientes en lo que tienen que ver con una parte de enojo. Quizás uno después podría buscar cuáles son esas palabras que aparecen con el enojo y dice, bueno, cuáles son las dificultades o cuáles son los problemas que está viendo que lo lleva a transmitir ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, los datos no solo tienen que ver de los que estamos acostumbrados y los ejemplos típicos y por ahí más sencillos que uno habitualmente vio en los años de carrera de facultad, sino a una gran serie de datos disponibles hoy por hoy y muchísimas veces de ellos públicos. Si vamos a ver cómo evoluciona el año, ¿no? Pero en principio
habría 2 cursos que le propusimos a la Secretaría de Extensión y graduados como para poder ver. El de técnicas aplicadas de aprendizaje supervisado, que ya se dio también el año pasado, y donde lo que vamos a hacer es trabajar con una modelización predictiva de datos estructurados, ¿sí? En particular veríamos este tipo de modelos, es más del tipo introductorio, ¿sí? También como para que se puedan ir familiarizando, como les dije, estaría usando software R que es libre y que ustedes lo podrían descargar. Y un segundo que ya requieren un poco más de conocimiento, sobre todo ¿por qué? Porque es medio arduo en la parte de test mining, toda la parte de limpieza de los datos, sacar la basura, las palabras que no van, corregir las que estén mal, poder hallar por ahí las raíces de las palabras para que mucha y muchas sea lo mismo, pero a veces no difiere simplemente en tener ese o no, y a veces eso hace que la persona se pierda ahí si no maneja un poco ya la forma de operar del software, ¿sí? Pero por ahí para el que ya tenga una idea más o menos de cómo funciona R y alguna idea de Machine Learning, el curso de Test Mining, donde trabajaríamos justamente con texto, no solo de tweets, sino de ejemplos también de web scraping o de libros o distintas cosas que uno puede analizar, estaría disponible para ustedes. Y de mi parte, hasta acá era lo que de pronto les quería contar en esta pequeña hora. Y por ahí me gustaría escucharlos un poco a ustedes, si han tenido ya alguna experiencia, por lo que vi ahí que escribieron en el chat, algunos sí, y otros, y qué tan cerca están o no de largarse a la parte de análisis de datos. Si te parece, Carlos, lo que podemos hacer es, a los participantes pueden hacer clic en el botón participantes y levantar la mano y abrimos una ronda de preguntas. O bien, si alguno no encuentra ese botón, tranquilamente puede activar el micrófono o hablar por chat. Así que aquel que quiera hacer una pregunta, se puede levantar la mano o activar el micrófono. Felipe pregunta, ¿cuándo estarán disponibles las inscripciones de los futuros cursos? Bueno, eso lo vamos a estar decidiendo en estas semanas. Es probable que hacia fines de mayo, pero quédense tranquilos que se los vamos a comunicar. Síganos en las redes de Extensión Universitaria y bueno, se enterarán seguramente. ¿Alguna pregunta para Marcos? Para Carlos, perdón, estoy confundido con el apellido. Preguntan ahí, Carlos, no sé si lo ves, ¿el software que mencionó es gratuito? Sí, sí, es gratuito, se llama R y lo podés descargar directamente desde la web. Es más, es un software donde los paquetes los pueden crear los propios usuarios y los van subiendo. Eso está muy bueno porque como uno trabaja en distintas industrias, va a encontrar de todo, ¿sí? Porque hay gente interesada que va desarrollando nuevas funciones que lo necesitan para su negocio y lo va poniendo disponible. ¿Qué contra puede tener eso? Que en realidad como no es un software, esos paquetes no están hechos por una sola empresa, ¿sí? Como por ejemplo Microsoft, eh, va a ir teniendo la variedad de cómo utilizarlo del que lo programó, ¿sí? Es más, a veces hasta se superponen cómo se llaman las funciones, ¿sí? Pero uno rápidamente le toma la mano, ¿sí? Y como es gratuito, también encuentra mucha información en la web con ejemplos. Muy bien. Después Fernando Cejas dice, hago una pequeña contribución y deja un enlace. No sé si Fernando querés activar tu micrófono y contarnos qué sería eso. Y después Fernando
Parisi dice, ¿qué diferencia hay en trabajar con R o Python? Bueno, muchas veces a gustos de consumidor, ¿sí? Eh, hay, hay toda una polémica sobre, cada uno defiende, sí, el software con el cual empezó a trabajar. En general, eh, lo que uno siente, y te doy, por eso te doy mi opinión personal, ¿no? Uno con R es como que se da más cuenta realmente de lo que está haciendo desde el punto de vista estadístico. En Python, por ahí está más pensado justamente para la parte de producción, con lo cual a algunos les resulta más sencillo utilizarlo porque en un comando uno le da ciertos parámetros y lo hace solo, ¿sí? Lo que a veces te perdés de vista de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero cualquiera de los dos son bastante similares y te podrían llevar a aplicarlo y vas a encontrar un montón de bibliotecas diciéndote empezá directamente con Python y otros que te van a decir con R. En general, si tu perfil es más de estadística, quizás R te va a convencer más, pero los resultados son similares, ¿sí? Muy bien. Después, una pregunta, dices Seba Trocero. Ahí se vio que con los tweets se podía predecir el sentimiento si era positivo, neutral o negativo. ¿De dónde saldría la clase para entrenar ese modelo? Bien. De las asociaciones de psicólogos y de trabajadores sociales han ido armando, ¿sí? Diccionario. En definitiva, los diccionarios de los que estamos hablando son tablas donde vos tenés una palabra y en la derecha, en las columnas, cuáles son los sentimientos a los cuales están asociados esas palabras. Pero también tranquilamente los podés estar generando vos si te interesa. Es lo mismo que los stop words, ¿sí? Las palabras que uno eliminaría. Obviamente que todo esto está mucho más desarrollado para el idioma inglés. La idea del curso justamente es poder aplicarlo con herramientas, con diccionarios que se manejen en nuestro lenguaje. Pero vos a cada uno de ellos lo que te da ya es una base bastante importante y vos después le podrías seguir agregando otras. ¿Qué pasa? En definitiva, si no, tendrías que estar escribiendo, agarrar un diccionario y a cada palabra darle una connotación, se supone. Yo soy ingeniero electrónico, así que no me meto tanto en eso, pero con una ayuda desde alguien de la parte sociológica, ¿sí? Eh, Ahora, como eso te va a ser demasiado costoso en tiempo y dedicación, lo que vos probablemente hagas es ver si hay palabras que son muy frecuentes, que aparecen y que no están en el diccionario asociado a un determinado sentimiento, y entonces una de dos, o vos a partir de ver casos parecidos le asignás eso, o tendrías que buscar, empezando por la web y si no contactando a algún sociólogo, a qué te parece que ese tipo de palabras puede estar asociado, ¿sí? Pero lo harías nada más que con aquellos que aparezcan con mayor frecuencia porque para el resto no vale la pena. Esto es muy dinámico y como mucha información, ya te digo, se encuentra a nivel público, de pronto hoy te bajaste una cosa y dentro de 3 meses se actualizó y se va agrandando. Otra que tenés es que si la parte en inglés está más avanzada, que uno busques la traducción y así vayas completando tu diccionario en español. Muy bien. Laila Scheli pregunta, reitero, ¿este es el único encuentro de este curso? Aclaro, Laila, esto es una charla introductoria, si se puede definir así, para dar una idea de los cursos que se van a llevar a cabo. Esta charla no está enmarcada en un curso, sino que es como una especie de muestra o muestrario de lo que vamos a dar este año. O sea que esta charla es única y luego empezamos con la inscripción a los cursos. Buenas, ¿podrán pasar diapositiva y o el enlace para bajar el software? Sí, el del software R, ahí puse el enlace al proyecto y en general se utiliza ese
Y RStudio, que lo que haces es poder trabajar más en un entorno más amigable, ¿sí? Si quieren una comparación, es como si con R estás trabajando en DOS y con RStudio le pones Windows. ¿Ok? Fíjate ahí en función del sistema que tengas, la versión que tendrías que descargar. Después, Cecilia pregunta, ¿cuál de los dos cursos que vos nombraste, Carlos, no recuerda? ¿Cuál convendría hacer si ya tiene experiencia en data? Sí, o sea, el enfoque es diferente y una cosa, si vos querés aprender de cualquier tema, yo lo que les recomendaba es que el que ya tenga cierta experiencia podría hacer el de text mining, pero por un tema de no perderse tratando de entender cosas más básicas, ¿sí? Sobre todo en lo que es la limpieza de datos. Pero si en realidad, no sé, si estás en una organización o vos pretendés prestar servicios sobre datos estructurados, quizás te convenga el otro más allá de que ya tengas una cierta experiencia.